Hola, muy buen día. En este noticiero matutino de Radio Comunica, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, los saluda Kinyael Loez Alanda. Es un gusto tenerlos como acompañantes el día de hoy y esperamos que seamos el noticiero de su confianza. El día de hoy abordaremos específicamente la noticia que está dando mucho de qué hablar, el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Así es, mi querido compañero, repasaremos también los aspectos tanto políticamente, socialmente y económicamente durante el periodo de Porfirio Díaz. Se aplicó de tal manera que quedaba subordinado el presidente Porfirio Díaz, 1876-1911. Díaz acercó al Congreso y llevó una nueva política conciliadora, promovió la no reelección al principio de sus levantamientos y en 1880 cedió el poder a su mandator Manuel González. Díaz se enfocó a orientar el país y pactar con grupos conservadores con el clero para poder mantenerse en el poder. Incluyó a los viejos leerdistas como Manuel Romeo Rubio, su suegro, e incluso imperialistas como Manuel Dublán en su gabinete. Cuando Porfirio Díaz empezó el poder, comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se conoció con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz. La economía tuvo una recuperación significativa, la minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un exportador de productos agrícolas y ganaderos. Al cesar los combates en los distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener un auge de varios ramos económicos, tales como la industria minera, el comercio y la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola, enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el enequel, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación de materiales primas. Les hablaré sobre los aspectos de las políticas de las relaciones y comercio exterior. Durante este periodo, el sector más dinámico de la economía fue sin lugar a dudas el sector exportador. Entre 1874 y 1910, el valor de las exportaciones pasó de un valor de 27.5 millones a un valor de 146 millones de dólares. A lo largo del periodo, los Estados Unidos fueron el principal mercado para nuestras exportaciones, absorbiendo casi todos los años más de la mitad de estas. El gobierno de Porfirio Díaz utilizó de manera activa el arancel como instrumento de política comercial. Cabe mencionar que hubieron varios tratados también entre México y otros países. Uno de los tratados más importantes fue el Tratado de Eliminación de Bancos. Muy interesante, sin duda alguna fue un gobierno interesante pero también difícil. Así es, como México todavía no restablecía las relaciones diplomáticas con Europa después de la intervención, el periodo fue particularmente difícil. Sin embargo, el aislamiento internacional sirvió al nuevo gobierno para consolidarse frente a la oposición interna. Las relaciones comerciales con Francia, España y Alemania alcanzaron un nivel sin precedentes. Inglaterra, por su parte, se convirtió en el contrapeso ideal para las áreas estratégicas, como la minería, ferrocarriles y petróleo. Cabe resaltar que con esto hubo un gran fortalecimiento en el proyecto liberal. El gobierno fue pragmático y más negociador. Se evitaron más conflictos internacionales y un manejo coherente de la diplomacia. Seguidamente les hablaré de mi segunda nota, la sociedad, su jerarquía y sus características. Durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en la economía y culturalmente, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico iguales a los que poseían las condiciones iguales a las europeas, debido a una enfrentamiento. Durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural y iban a tener una vida como las europeas. La sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales, de acuerdo a su fortuna y al origen de cada una de ellas. La clase baja era la de mayor población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen
y los progresos técnicos y sociales que daban la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada, o sea, analfabeta, y vivía con una economía de subsistencia, es decir, todo lo que ellos producían era de su autoconsumo. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos sectores de la educación, lo que les permitía un modo de vida mejor que la de la clase baja. La aristocracia feudal, también llamada clase alta, estaba integrada por los políticos, los capitalistas, criollos y extranjeros. Era la clase rica, la dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales o de negocios financieros, que llevaban una vida desahogada. Ahora veremos los aspectos de la situación religiosa que se vivía durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, el clero acrecentó sus propiedades como hospitales y escuelas, además de un aumento en la diócesis y arquidiócesis. Regresaron los jesuitas y instituyeron más órdenes religiosas. Incluso Porfirio Díaz en la intimidad se declaró católico, apostólico y romano. Pasando a otras noticias, yo les hablaré sobre los grupos, instituciones u organizaciones que estaban en contra y a favor del Porfiriato. Como bien sabemos, todas las personas tenemos amigos y enemigos. Es imposible caerle bien a todas las personas, al igual que es imposible que le caigas mal a todos. A continuación veremos algunos grupos, instituciones u organizaciones que estaban en contra y a favor del Porfiriato. La primera es la Organización Católica. La Organización Católica estaba de acuerdo con Porfirio, ya que ellos tenían la fe y confiaban en él, confiaban de que iba a mejorar la vida, la situación de vida de los indígenas. Querían que, ya sea por ayuda aumentándoles su salario, y querían que igual resolviera los problemas de la clase trabajadora a vía legal. El siguiente grupo es el grupo Unión Liberal. Este grupo Unión Liberal, mejor conocido como los científicos, este grupo siempre estuvo a favor de Porfirio Díaz, siempre lo estuvieron apoyando, e inclusive ellos fueron los que prepararon todo para la tercera reelección de Porfirio Díaz. Y por otra parte estaba el grupo de los liberales congresistas. Este grupo siempre estuvo en contra de Porfirio, nunca estaban de acuerdo con nada de lo que hacía, pero lo que más les molestó a ellos fue la reelección de Porfirio Díaz, ya que ellos obviamente querían que la presidencia quedase a manos de un auténtico liberal. Pasando a otras noticias, les hablaré sobre los aspectos de desarrollo de las artes, la cultura, la ciencia y la tecnología. Como bien sabemos, hoy en día las artes es algo que es muy apoyado por la comunidad, y en cuanto a la ciencia y la tecnología, pues cada día mejora. A continuación les hablaré cómo era esto durante la época del Porfiriato. En mayo de 1901 se creó la Secretaría de Instrucción Pública de Bellas Artes. A partir de entonces, la educación recibió un gran impulso, y esto hizo pensar que Porfirio Díaz finalmente había comprendido de que la educación pública del país era tan importante como la transformación económica. En cuanto a la ciencia y la tecnología, obviamente siempre ha estado mejorando, siempre han tratado de innovar. Obviamente en esa época no podían innovar a la misma velocidad a la que se innova hoy, porque obviamente ya tenemos más tecnología, obviamente, pero ellos durante su época igual siempre iban innovando con ciertas cosas. Pasando a otras noticias, les hablaré sobre los aspectos de desarrollo industrial, minero, ferrocarrilero, bancario, agrario y el transporte en general. El desarrollo industrial. Bueno, las industrias tomaron avances a partir del año 1890 e iniciaron su participación del capital mexicano, haciendo fábricas mecanizadas con una nueva y mejor tecnología.
Estas fábricas estaban especializadas en textiles, papelería, calzado, azúcar y el piloncillo. La minería. La minería era de lo más importante en esa época, ya que ésta mantuvo la tradición de México como productor de plata. En esta época se dio un cambio notable y aumentó la producción de metales y sustancias minerales para uso de industrias. Y igual estuvo la producción de combustibles. El agrario. El agrario tenía como propósito promover el desarrollo de la agricultura para poder favorecer al comercio exterior. Igual se promulgaron nuevas leyes, las cuales ponían a disposición a los compradores privados precios bajos y a las tierras consideradas baldías. El transporte. Entre 1877 y 1895 se desarrolló la formación de infraestructura moderna de los transportes. Esta permitió el desarrollo de comercio, obviamente interior y exterior. Se creó una red ferroviaria nacional. Esta red ferroviaria tuvo una expansión, con una considerable expansión entre los años 1880 y 1910. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Nos veremos en la próxima emisión de nuestro programa. Espero que tengan un bonito día y el resto que sea bueno. Hasta aquí nos despedimos con noticias de mejor calidad sobre el porfiriato. Hasta la próxima.